Hola, yo soy Paola Licea y quiero darte la bienvenida a una emisión más de Los Aromas del Café. Como ya sabes, este es un podcast dedicado a descubrir, analizar y a conversar acerca de las relaciones que sostiene la literatura con otras áreas del conocimiento. Pero antes de comenzar, ¿qué te parece? Te invito a que vayas y te prepares una taza de café. Mientras tanto, yo te voy a esperar aquí para que podamos comenzar con este programa que tengo diseñado especialmente para ti el día de hoy. Una de las curiosidades que a mí me parece como más interesantes en el proceso de elaboración del café es que puede conjuntar técnicas muy antiguas y prácticas ya muy contemporáneas, ¿no? Y yo creo que en este sentido la literatura y el café se parecen muchísimo. Yo creo que la literatura tiene la capacidad de mantener vigentes temas, más que nada de corte social, y también creo que muchos de los temas que nos acontecen en la actualidad pueden ser vistos a través de los ojos de la literatura, aun cuando estos textos ya tengan mucho tiempo de haber sido escritos. El día de hoy te traigo una novela que se escribió hace aproximadamente 92 años y que sin embargo yo considero que refleja a la perfección la realidad femenina de nuestros días, ¿no? Y bueno, en este episodio vamos a abordar la relación que existe entre la literatura y el feminismo. Y quiero comenzar este episodio con una frase que a mí me movió muchísimo cuando la leí en su momento y que creo que puede visibilizar cuál es la situación o cuál ha sido la situación de las escritoras a lo largo de la historia. Y esta frase es: durante la mayor parte de la historia, Anónimo fue una mujer. Como cada capítulo, vamos a iniciar contestando una pregunta, ¿no? Que en este caso sería: ¿qué es el feminismo? El feminismo es un conjunto de movimientos políticos, sociales, culturales, económicos, etcétera, que luchan por la equidad de género. En una primera instancia, este movimiento estaba dedicado únicamente a luchar por los derechos de la mujer. Sin embargo, ahora esto se amplía más e incluye a las personas de la diversidad. Y yo también creo que esta lucha va un poco más allá. Creo que lucha por el derecho de que no seamos reducidos a construcciones e imposiciones sociales. El auge del feminismo es casi imposible de rastrear, ya que a lo largo de la historia la mujer siempre ha luchado pues por poder ejercer sus derechos en mayor o menor medida, ser o tener un trato más equitativo con respecto al hombre. Pero sí podemos decir que uno de los movimientos que son feministas más conocidos o más representativos es el que llevan a cabo las sufragistas en Francia y que da como resultado que la mujer pueda votar, que pueda elegir a sus gobernantes. Y bueno, después de casi 100 años de lucha, podemos decir que estos temas han ido cambiando con el tiempo, cambiando con la época, y pues ahora se inclinan más hacia toda la parte equitativa en cuanto a brecha salarial, trato justo en los trabajos y un tema que es muy muy importante: la erradicación de la violencia hacia las mujeres y hacia las personas de la diversidad. Y aunque claro, hoy en día sin duda alguna hay grandes avances sobre el tema, también creo que
existen, que todavía prevalecen ciertas imposiciones sociales que de alguna manera fomentan la desigualdad entre hombres y mujeres. Y creo que es algo que Virginia Woolf expresa de una manera formidable en este texto titulado Orlando, una biografía. Orlando, una biografía, es una novela escrita por Virginia Woolf, publicada en 1928 por Hogarth Press, espero que lo esté pronunciando bien, que es una editorial que pertenecía al matrimonio Woolf. Esta novela narra una particular historia, ¿no? Es la historia de Orlando, que es un joven aristócrata que sueña con escribir y que de la noche a la mañana se convierte en mujer, ¿no? Y entonces a mí me parece que este es uno de los puntos fundamentales de tanto del feminismo como de la novela, ¿no? Que a través de Orlando nosotros podemos ver eh, cuáles son estas diferencias que existen en términos sociales entre un hombre y una mujer, qué está bien visto en un hombre y qué no está bien visto en una mujer y viceversa. Y que además son estas construcciones sociales las que exigen que se cumpla con un rol, ¿no? Porque no nada más se le exigen a la mujer, también se exigen en el hombre, y esto es algo que Virginia Woolf logra plasmar en esta novela de Orlando. Y además, ella también tiene otra parte en la novela que a mí me parece que es fundamental en el pensamiento, pues ahora de esta parte de la equidad de género, ¿no? Y que también lo dice en otra novela que tiene, que más bien es como un pequeño ensayo que se llama Una habitación propia, ¿no? Y dice ella que tanto en el hombre como en la mujer existe una dualidad, que todos tenemos como esta parte masculina y esta parte femenina, y que para que nosotros podamos ser creativos, podamos estar completos y demás, necesitamos que estas dos se conjunten en una misma, ¿no? Entonces ella pareciera no poder diferenciar o no poder de alguna manera separar lo masculino de lo femenino en todas las personas. Pero esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de esta transformación que sufre el personaje de Orlando. Y bueno, esta disparidad que existe entre hombres y mujeres, eh, que muchas veces pasa como desapercibida para nosotros, yo creo que es algo que Wolf puede evidenciar de una manera formidable, ¿no? Y en este sentido, quiero que toquemos tres puntos fundamentales en la novela que ayudan también pues a clarificar un poquito esta parte del objetivo del feminismo, ¿no? El primero es justamente cuando Orlando es hombre, él es un hombre aristócrata, es un privilegiado, su familia es dueña de varias propiedades, propiedades que obviamente él va a heredar. Él está como en la disposición de poder elegir a la persona, a la mujer con la que se va a casar, ¿no? Incluso la novela dice que se da el lujo de comprometerse y luego romper el compromiso con tres buenos prospectos que él tenía, hasta que conoce, de hecho el último compromiso lo rompe porque conoce a una rusa llamada Sasha, que es de la que se enamora y que por fin termina despreciándolo, ¿no? Eh, este, este acto, ¿no? De como de rebeldía, de decir que le gustaba esta mujer, termina con los favores que él tenía de parte de o por parte de la corte, y es arrojado como a la soledad, al destierro y demás, ¿no? Y es justo en ese momento en el que él está desterrado y solo,
que le ofrecen un trabajo como embajador. Entonces él lo toma este trabajo. Pues ya saben, dice, la novela narra que él se la pasa mandando a ejecutar hombres, sellando avisos y documentos, etcétera, etcétera, ¿no? El siguiente punto es este momento cúspide en el que se sufre esta transformación de hombre a mujer y que yo creo que la clave tanto de la novela como de este movimiento feminista. Y a la letra dice así: debemos confesarlo, era una mujer. La voz de las trompetas se apagó y Orlando quedó desnudo. Nadie, desde que el mundo comenzó, ha sido más hermoso. Sus formas combinan la fuerza del hombre y la gracia de la mujer. Mientras estaba ahí, de pie, las trompetas de plata prolongaron su nota, como si les doliera abandonar la bella visión que había provocado su estruendo. Y la castidad, la pureza y la modestia, inspiradas, sin duda, por la curiosidad, espiaron por la puerta y arrojaron a la forma desnuda una especie de toalla, que desgraciadamente le erró por unos centímetros. Sin inmutarse, Orlando se miró de arriba abajo en un gran espejo y se retiró, seguramente al cuarto de baño. Podemos aprovechar esta pausa para hacer algunas declaraciones. Orlando se había transformado en una mujer, inútil negarlo. Pero en todo lo demás, Orlando era el mismo. El cambio de sexo modifica su porvenir, pero no es su identidad. Y más adelante dice: Orlando fue varón hasta los 30 años. Entonces se volvió mujer y ha seguido siéndolo. Es en esta transformación en la que podemos ver cómo Orlando sigue siendo el mismo, sea hombre, sea mujer, tiene las mismas memorias, se siente el mismo, tiene las mismas aficiones, ¿no? No hay nada en él que cambie excepto su sexo. Incluso si se dan una vuelta por esta novela, le quieren dar una ojeada, se van a dar cuenta que la manera en la que se describe a Orlando es ciertamente andrógina. Y el último punto que quiero tocar es cuando Orlando ya es mujer, ¿no? Después de este cambio, Orlando se da cuenta de que una mujer no podía ostentar un cargo público. Orlando ya no podía ser más el embajador. Una mujer no podía tener propiedades porque las propiedades le pertenecían a Orlando hombre, y cuando él se transforma en mujer, entonces le dicen que tiene que casarse para poder conservar estas propiedades a nombre del esposo. Y obviamente se da cuenta de que a una mujer, mejor dicho, no se le pasaban por alto ninguno de sus excesos, ¿no? Y en este sentido él se refiere muchísimo a, a la parte de la castidad, ¿no? Es decir, en algún momento dice que esta parte de la castidad era la joya más preciada que tenía una mujer y que debía conservarla hasta el matrimonio. Aunque obviamente nos damos cuenta que después, al final de la novela, esto es algo que a Orlando, teniendo estas dos visiones, pues ya no le importa tanto. Y algo que también me llama mucho la atención de esta parte en la que describe qué podía y qué no podía una mujer es que en el mundo no podía haber una mujer sola. Había hombres solos en el mundo, pero no mujeres. Las mujeres siempre tenían que tener a alguien que las arropara, alguien que las cuidara. Y esto lo enuncia así: queremos decir que no lo causaba la simple y sola idea de su pureza y cómo defenderla. En circunstancias normales, una muchacha linda y sola no hubiera pensado en otra cosa. El edificio entero de la moral femenina descansa en esa piedra fundamental. La pureza es su joya, su eje central, que deben proteger hasta la locura y a cuya pérdida no deben sobrevivir. Es ahí donde podemos ver cómo Orlando hombre había podido pues deshacer 3 compromisos matrimoniales, había podido ir tras de una mujer rusa desconocida, había podido asistir a los burdeles, y eso no implicaba absolutamente ninguna falla, ningún error,
dentro de su construcción social como hombre, pero cuando Orlando se transforma en mujer se da cuenta de esta gran disparidad que existe entre hombres y mujeres, y eso es en términos de construcciones sociales, porque tal como él lo dice, eh, él seguía siendo el mismo, ¿no? Esta persona seguía siendo la misma. Sin embargo, la sociedad lo veía con distintos ojos, y creo que eso es algo que podemos traer a nuestra realidad, ¿no? A través de muchísimos temas como la libre elección de ejercer o no nuestra sexualidad, como la legalización del aborto y como esta violencia que hemos visto desafortunadamente crecer contra las mujeres en los últimos años aquí en nuestro país. Y como conclusión, quiero que nos quedemos con una reflexión en torno a este texto que también me lleva a este pensamiento de Virginia Woolf en cuanto a esta parte femenina y esta parte masculina que todos tenemos, y a esta parte en la que debemos preguntarnos, yo mujer, si fuera hombre, ¿cambiaría? ¿Sería otra persona? Es decir, más allá de cómo me ve la sociedad o cómo me trate la sociedad, ¿mi esencia cambiaría? ¿O yo, hombre, si me volviera mujer en este mismo cuestionamiento, más allá de cómo la sociedad pudiera tratarme o lo que pudiera esperar de mí, ¿cambiaría quién soy? ¿Cambiaría esta esencia, este espíritu que tenemos, lo que nos gusta hacer, el tipo de personas que nos gustan? ¿Algo cambiaría si nosotros pudiéramos cambiar o elegir nuestro sexo? Y bueno, pues hasta aquí con el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Espero que se den la oportunidad de leer este texto de Virginia Woolf. También aprovecho para comentarles que en Notas sin Pauta estoy escribiendo en una sección que se llama Notas Violeta, y que también tenemos un podcast aquí en YouTube que se llama Notas Violeta en YouTube, en el cual hablamos de todos estos temas acerca del género, y tenemos y algunas invitadas que son expertas en tema, y de siempre, siempre, siempre es una conversación entre amigas, entre amigos, para todos los que quieran y gusten escucharnos. Y pues ya saben, yo soy Paola Licea y ha sido un verdadero placer compartir este espacio virtual con nosotros. Los invito a que escuchen el siguiente programa, en el cual vamos a ahondar un poquito más en estos imaginarios colectivos, y vamos a estar conversando sobre la relación que sostiene la literatura con la psicología. Muchísimas gracias y que estén muy bien.